parle français. Yo parlo catalán. Ja, muy bien, papá. A mí me gusta hablar español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces quédate que te enseño a llevar un bilingüismo consciente. 4 lenguas, una familia y el secreto detrás de su éxito multilingüe. Bienvenidos a un episodio más de Bilingüismo Consciente. Hoy no estoy sola, está conmigo una pareja maravillosa que ha sido parte de las familias Billy Kids ya hace como 3 años más o menos. A Claudia Burbano, ustedes ya la conocen, Clau ya estuvo en uno de mis episodios del podcast y hoy tenemos con ella también a su marido, Domenico. Yo no voy a presentar mucho a esta familia porque quiero que ellos mismos les cuenten a ustedes quiénes son, de dónde vienen y vamos a ver qué han hecho ellos y qué no han hecho para que la crianza multilingüe haya sido tan exitosa como lo es hasta ahora. Bienvenidos, chicos. Gracias por estar aquí. A ver, tal vez, Domenico, ¿podrías presentarte tú a tu familia también? Sí, gracias, Rebe. Me llamo Domenico y para hablar un tilín, soy casado con Claudia y vengo de Italia y actualmente vivimos con la familia en Bremen, en una ciudad de la Alemania, y tenemos 2 niñas, Lucia y Sofía, que tienen como 7 y 4 años. Y bien, Y Claudia, colombiana. Claudia es de Colombia, sí. Ujú. Y Dome, entonces, ¿tú hablas italiano? Sí. Y Em, español, ujú. inglés y un tilín de alemán. Ajá. Y con las niñas, cuéntame tú cuál es la dinámica que usan. Ahora, de cuando entramos en Billy Kids, seguimos como que yo hablo exclusivamente italiano con las niñas, de cuando de cuando pueden entender. Y Claudia habla exclusivamente español. Y obviamente ellas cuando son a la guardería o a la escuela lo hacen completamente en alemán. ¿Y entre ustedes? Y yo, Claudia y yo hablamos la mayoría en inglés, pero podemos utilizar también español o italiano cuando necesitamos obviamente hacer expresiones que son exclusivamente de nuestros idiomas. Ujú. Ok, eso significa que tú entiendes, bueno, eso es obvio, ¿verdad? Entiendes y hablas muy bien español, pero no es obvio, digamos, que Claudia también entiende y habla italiano. Eso es algo em, en realidad muy bueno porque es como un plus para la familia que no tienen que preocuparse, ay, no entendió lo que le dije al niño, etcétera. Ok, excelente. Entonces, ahora yo quisiera ya ir entrando en materia y quisiera que me cuenten, Clau, ¿cómo decidieron que sus hijos serían criados en 4 lenguas? ¿Fue una decisión planificada antes del nacimiento? ¿Fue algo como que se fue dando en el tiempo? Cuéntame. Hola, Rebe, gracias por la invitación. Y sí, pensando un poco en cómo llegó esto de las lenguas a nuestra casa, creo que fue muy espontáneo. O sea, lo único que yo tenía claro y que al inicio yo le decía a Domenico, tú háblale solo en italiano, porque a veces trataba de meter alemán y yo no.
Ujú, Y la relación que nosotros establecimos al inicio con Doménico fue en inglés. Y tú sabes que los patrones lingüísticos son muy difíciles de quitar. ujú, Ahora hablamos mucho tiempo en inglés y yo me atrevería a decir que después hablamos mucho más español entre nosotros y un poquito de italiano. ujú, Entonces, ¿qué pasó? Nacieron las niñas y empezamos a darnos cuenta cuando ya empezaron a hablar. Yo siempre hablaba en español cuando era bebé Lucía, pero llegó un momento que pues Lucía hablaba italiano y hablaba alemán y me soltaba una que otra palabra de español. ¿Por qué? Porque yo le hablaba muchísimo en alemán. Ajá, o sea, lo que pasó que tú le decías a Doménico, tú solo en italiano y tú no estabas cumpliendo, digamos, tu propia ¿Verdad? recomendación. Creo que nunca me di cuenta cuándo pasó eso, simplemente la presión que uno siente social o que uno misma se la hace de, tengo que, ¿no? Hablar, yo tengo que hablar alemán, mi hija tiene que aprender muy bien alemán porque en la casa no hablamos alemán, no somos nativos, me llevó a que sin darme cuenta casi que el español al inicio no estuviera presente. Ujú, Y fue así como dije, algo tengo que hacer ujú. y, y busqué asesoría y te encontré a ti. Ujú, ok, muy bien. Entonces, sí, el principal desafío que empezaron a ver es el mantenerse en sus propias lenguas, bueno, más que todo para Clau en ese instante o en ese momento específico, y el ver que se estaba quedando una de esas lenguas atrás, ¿verdad? Como ustedes saben, ustedes son casi expertos, ¿verdad? Igual que yo, pero el bilingüismo nunca es balanceado, perfecto. El multilingüismo de nuestros niños no lo es, pero yo les digo, porque yo conozco a esta familia también personalmente, conozco a Lucía y a Sofía, pero oír a esas niñas, y especialmente a la mayor, porque ya pasó su explosión de lenguaje y así, ¿cómo se logra desenvolver en italiano, cambia al alemán, cambia al español? Es maravilloso, es como música para mis oídos de ver lo increíble que ustedes pues han logrado hacer en estas niñas. Y yo creo que una de las claves del éxito ha sido pues también tener ese plan lingüístico familiar. Yo recuerdo que nosotros tuvimos una asesoría, ¿verdad? Doménico estuvo presente. Sí. Em, ¿En qué, o sea, cómo fue? Recuérdenme otra vez, que estructuramos ese plan, aunque yo todavía me acuerdo, pero me gustaría escucharlo por parte de Doménico. Em, ¿Cómo estructuramos ese plan? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomamos? Em, el método que escogimos, etcétera. El método que fue decidido era que cada editor, no, Padre, cada padre se cogía la responsabilidad de hablar, de mantener el idioma propietario o el idioma, lengua madre. la lengua madre con las hijas y utilizando también no simplemente palabras, pero también como actividades, leyendo libros, mirando películas en el idioma madre y haciendo juegos, por ejemplo, como Monopoly o Ujú, otros juegos de tablas que son en el idioma madre. Yeah. ujú. Y cómo, por ejemplo, hacían para mm, apoyar el alemán, porque el alemán ustedes no lo hablan dentro de casa con las niñas, ¿verdad? Absolutamente, no. No, pero en ese sentido, lo que Domenico se refiere es que decidimos, ¿no? Un padre, una lengua y sobre todo yo, la mamá, Claudia, prohibido decir una palabra de alemán. Clave, que fue lo mismo que hicimos con mi hermano que también le hablaba en alemán a Lucía y la relación es muy estrecha. Entonces también fue como en la casa, en romano urbano, se habla o italiano y español y la relación con las niñas igualmente Ujú, pensando en mi hermano. Eh, ujú, y después, para apoyar el alemán, obviamente que al inicio hay un rechazo, ¿no? Porque hay un patrón. ujú, Entonces Lucía me decía, pero yo quiero leer este libro en alemán. Sí. ujú, Entonces,
pues yo se lo leía en alemán. Ujú. Obviamente que también le insistía para poderle leer un libro en español o en italiano, pero entonces como respetar un poco que el alemán es parte de ella también. O sea, ella Ujú, nació aquí, ella es alemana, entonces como dándole un espacio a cada lengua y sin presionar, respetando mucho lo que el niño quiere. En ese momento solo estaba Lucía, entonces como decir, mira, no, yo quiero, yo vengo de Colombia, yo hablo español, como tú hablas italiano, te puedes comunicar mejor con tu abuelita. Yo me acuerdo que cuando tomamos esa decisión, mi hermano vino de visita y ahí fue como crucial porque yo dije, vamos a ver qué pasa, ¿no? Otra persona muy cercana y él empezó a hablar español y ella al inicio como que se le hizo raro, pero de ahí siguió el patrón y así como muy constantes con lo que dijimos. Y al mismo tiempo tú, yo me acuerdo que nos dijiste también podemos escoger algunos momentos del día para hablar solo en una lengua o en otra. Sí. Entonces, como por ejemplo la técnica de las banderas o el momento a la mesa, entonces solo se habla español. Y ujú. Doménico ayudó en esa parte porque decía, bueno, entonces mm, cuando estamos todos juntos comiendo, podemos hablar solo español. Puedo decir algo que dos cosas. Yo opino que ayudó mucho para el italiano cuando viajamos en Italia, porque los niños allá obviamente hablan solo un idioma. Ujú, Y Lucía tiene bastante amigos que se encuentran en un parque infantil, se llama parque infantil, ujú. y inmediatamente ella llega, los otros niños la saludan, ¿no? Empiezan a hablar italiano y no dice una palabra de otro idioma, simplemente italiano con los otros niños. Y puedo decir que ayudó porque toda la comida en esta casa tiene origen italiana e quindi toda la comida aquí es Deliciosa primero. de un idioma solo, quindi aprendieron. También haces recetas colombianas. Sí, Sí. sí, Sí, sí. puedo decir esto también, Hay sí. que aclarar que en esta casa el papá es el que cocina, ¿verdad? Y el papá italiano cocina mucha comida italiana. Sí, sí. Pero me gustaría, y volviendo a la comida y a este momento de la mesa, Doménico, ¿cómo fue para ti hacer ese cambio? Porque claro, tú estás acostumbrado a hablar con tu chiquita en italiano. Para activar el español, te pedimos un poquito de ayuda mientras el español de Lucía otra vez volvía a activarse. ¿Cómo fue para ti hablar español en ese momento a la mesa? ¿Fue incómodo? ¿Te costó? No, no, porque aprendí español antes que ella nacieron Ujú, al principio por ejemplo, para hablar con las familias de Claudia, con los amigos de Claudia, me acostumbré en 1 o 2 años cuando empezamos la relación. Y después Claudia me hizo mirar una cantidad de películas en español que aceleró el proceso. Y obviamente todas las músicas que escuchamos con Claudia, toda exclusivamente latinoamericana. Aprendí también que existe una cosa que se llaman los Grammy Latino. Ahora toca escuchar Grammy Latinos. Pero sí, no, ningún problema de mi parte. Ah, qué bueno, porque mira, a muchos padres de familia esto es algo que les cuesta, ¿verdad? Como, o se asustan y dicen, pero no, Rebeca, entonces los errores de mi marido que no tiene, por ejemplo, en el caso de ustedes, el español como lengua materna, se le van a pasar a las niñas y entonces las niñas van a tener un mal español. Y yo quiero que ustedes sepan, y aquí adentro de este podcast les vamos a meter unos audios para que ustedes escuchen cómo habla Lucía y tal, o las niñas con el papá y cómo hablan las niñas con la mamá. Entonces, después de escuchar esto, ustedes van a ver que no hay por qué temer, ¿sí? Que el input de ese papá lo que hace es darle a las niñas la visión de que está bien hablar español y que el modelo de lengua más fuerte en español, pues es mamá, que es la que tiene el español como lengua materna, y ellas saben muy rápido, qué sé yo, si cogieron algún error del papá, cualquier
cosita pequeña, muy rápidamente los niños lo corrigen, ¿sí? Entonces yo quiero que en ese sentido las familias no tengan miedo porque esa es una de las preguntas más frecuentes, ¿verdad? Pero no se le van a pegar los errores, etcétera. Así que escuchemos un momento a Lucía y a Sofía. Tienes libre sábado, domingo, lunes y martes. ¿Mm? Nicht mehr. No más, ¿no? Schade, dass ich nicht noch bis Freitag ¿Cómo, perdón? habe. Schade que yo no. Deberíamos niños de tenía hasta. ¿Hasta qué? ¿Hasta el viernes? No, Sí. pues es una mini vacación, ¿no? Las mini vacaciones del invierno. Provalo un pochino, perché se non ti piace ti do i nuggets, guardalo. Io così me lo mangio. Va bene. Appena guarda l'altro di Domenico. Ah, bellissimo, però ora ti devi sedere e ti devi mangiare i nuggets tu. Ce ne sono ancora, stai tranquilla. Però questo qui si macchia. Aspetta, sto vedendo l'ao di Domenico. Dov'è Qui. l'ao? All'ao. Dai, mettiamolo qui. Ora- È È andato subito. Basta che dici per favore te la Per do. favore, posso l'acqua? Infatti. Re. No, che re, non sono nessun re, siamo nella Repubblica noi. No, tu sei il mio re. No, non sono, Il non esiste chef, nessun però, re. però tu sei il chef. Latte? ¿Cuál libro les gustó más de ayer que leyeron con papá? Wish. Ay, qué chévere. I wrote to Jan to see if he was at the unit today, so we will have a coffee. I said I can tell you when I am in Geresby. Yeah, Carlin is and he's like, first, oh, Claudia, I have to pick up the kids because Carlin is on 2 days. Perdón. Buen apetito. Buon appetito. Muy bien. Clau, ¿qué nos puedes decir tú después de escucharlas? Pues yo me siento muy contenta y quería adicionar solo una cosita a lo que veníamos hablando, y es que en mi caso, no en el de Domenico, al principio me daba como un poco de rabia o envidia de mirar a Lucia, que hablaba también italiano y no español, pero muy pronto, o sea, fue cuestión de días y después decir, bueno, no está mal, está muy bien. Es más, yo tengo que trabajar en mí misma, en cambiar, ¿no? Mi forma de solo comunicarme en español y seguir adelante. Y ahora que la escucho a Lucía y a Sofía hablar con nosotros y desenvolverse también en las lenguas de la casa, al igual que afuera en la calle, me llena de alegría y orgullo. Ujú, ujú, Que vale la pena todo el esfuerzo, porque debo decir que no es fácil, ujú, porque es un trabajo de todos los días y ujú. no se va a acabar, o sea, va a ser así, ¿no? Exacto, Crecen y en las exacto. diferentes etapas de la vida. Por eso es tan importante tener el plan lingüístico familiar, y también lo hablamos contigo, sobre todo ahora que Lucía entró a la escuela, porque será un cambio muy, muy grande y lo hemos podido manejar, reestructurar y seguir adelante. Exacto. Qué importante eso que dices, Clau. Primero, darse los créditos, porque muchos padres dicen, ay, yo no sé si estoy haciendo lo suficiente. Vean, si ustedes están viendo los resultados, están contentos con estos desarrollo de las lenguas de sus hijos y todo, es porque ha habido un esfuerzo de parte de ustedes. Entonces, por ahí, muy importante sentirse tranquilos. Pero como yo siempre les digo, no bajar la guardia porque hay muchos cambios, muchos cambios. Y de hecho, los cambios de pasar de ser un bebé que está en la casa a pasar a entrar a la guardería, de la guardería, el cambio a primer grado de escuela. Todos estos son hitos que los niños van alcanzando y que nos traen a nosotros como familia también retos extra. Me gustaría preguntarle a Domenico qué reacciones ha tenido de su propia familia. ¿Qué dicen tus papás, tu familia ya en Italia acerca del multilingüismo de las niñas? ¿Se han asustado un poco en algún momento? Bueno, tú eres de una familia también que está acostumbrada a escuchar, digamos, al multilingüismo nada más que a manera casi que de dialecto. Me contabas tú cómo habías crecido, ¿verdad? ¿Cómo fue esto cuando ellos vieron a las niñas? Ehm,
bien positivo, no, positivo seguramente, porque el primero era que si la niña hablaba solo alemán, ellos no entendían nada, porque mis padres hablan italiano y obviamente el dialecto local. Mi mamá es un poquito más, tiene más ventaja porque era una profesora hasta que se jubiló, era una profesora de inglés, quindi Ah, podía entender también inglés, pero no alemán, obviamente. Y cuando empezamos, las niñas, cuando empezamos con los multilingüismos, fueron súper felices porque se podían comunicar fácilmente con las niñas en italiano, ellos. Y obviamente también la vicinanza de los dos idiomas, de italiano y de español, ayudó porque ellos podían entender cuando a las niñas no les salían las palabras, si la decían en español, podían entender y ujú, corregirla y soportar el proceso del multilingüismo, apoyar, ya. ujú. Si yo puedo decir algo muy cortico, mi suegra ha apoyado muchísimo y entonces ella, por ejemplo, si Lucia le cantaba una canción en español, entonces como, ay, qué bonito que te la sabes en español o en el mismo alemán. Bravo. Ella es muy buena para redireccionar sin saberlo y se lo dije después. Claro, si le dice alguna palabra, como dice Domenico, le dice, ah, mira que en italiano es de esta forma, de una forma muy amorosa, como pues es la nona. Mm, Entonces, en ese sentido, yo también creo que me siento muy apoyada ujú. de la familia de Domenico y por la mía también. Entonces, Claro, creo claro. que en eso tenemos como mucha armonía al Y llegar. actitudes lingüísticas positivas ujú, de Sí, parte de las dos familias, ¿verdad? yo creo que también viene por el hecho que en la familia de Domenico su hermano vive en Francia, entonces también habla francés, su esposa es turca, se habla turco, todos obviamente hablamos inglés. Mi lado, pues mi hermano habla alemán, inglés, su novia es de Finlandia, entonces ya en esta familia ya vemos que hay muchas lenguas, idiomas y Y entonces culturas. culturas, entonces es muy lindo ser multilingüe y al mismo tiempo multicultural. ¿Te está gustando este episodio? Entonces puedes hacer una pausa, hacer una foto o screenshot y etiquetarme en Instagram como billykids_de porque me encantará saber que lo escuchaste y tu opinión al respecto. Además, esto podrá hacer que el podcast llegue a más familias que podrán beneficiarse de esta información. Ahora, yo sé que hay muchas familias, y tú lo sabes también, Clau, comentamos, que no tienen este apoyo, ¿verdad? Em, por parte de la familia extendida, de la familia política. Em, ¿Qué consejo ustedes como pareja les pueden dar a estas familias donde tal vez el apoyo no es tan fuerte, que tienen también esa misma cantidad de lenguas, digamos 3, 4 lenguas en casa, em, o aún si tienen 2 lenguas en casa, ¿verdad? Ustedes saben que esto puede pasar de cualquier manera. ¿Qué consejo les darían ustedes a familias pues donde ese apoyo externo no, no es tan claro, más bien como que pueden recibir em, comentarios como de gente que tiene miedo porque hay muchas lenguas para el niño, no se va a confundir, ¿verdad? Ustedes como familia multilingüe que lo han logrado, ¿cuál sería como el consejo que ustedes dicen, esto, esto les diría? Y aquí pueden escoger quién quiere hablar, no sé si primero Claudio, después Doménico. Ujú, Puedo empezar. Yo creo que es fundamental em, al inicio que el de primero la familia y en especial los papás, que son los que llevan aquí el comando de las lenguas, estén de acuerdo. Y para ujú, estar de acuerdo en lo que ellos quieren saber, tienen que tomar decisiones y para eso tienen que ser organizados y por eso existe el plan lingüístico familiar. ujú, Entonces, si tú, al principio yo ni siquiera sabía que era eso. Entonces, tienen que instruirse, tienen que saber y poner además
unas metas muy claras, como qué quiero que mi hijo tenga, que solo entienda, que hable, que escriba, que en el futuro si quiere se vaya a vivir a otro sitio y trabajar y hacer su vida allá. Es muy claro con eso y al mismo tiempo explicarle eso a sus familiares Ujú, y poner ejemplos, como no, o sea, todos los mitos que hay sobre bilingüismo, multilingüismo, pues explicar y decir, se pensaba esto, pero es así, ya está. Nosotros queremos que nos apoyen por razón A, B y C. Ser muy claros y contundentes y estos son decisiones de familia que los ujú. otros las tienen que respetar. De pareja también, ¿verdad? Y claro, pero entonces con el resto de los familiares con mucho amor, tratarles de decir, esto es lo que nosotros queremos hacer y queremos que sean parte de nosotros en este proceso, porque claro, con las visitas, con las llamadas, todo ese input para los niños que, se va sumando y se va sumando para que ellos puedan seguir queriendo sus lenguas. Eso Ujú. es yo creo que sería Sí. lo fundamental. Y para mí, si puedo poner otro comentario, que tendría que ser considerado como un vantaje de los padres y para los niños, porque en primero ellos pueden hacer como un mix de las culturas y sentirse más europeos, ¿no? Porque si no con un solo idioma, con una sola cultura, y sí, uno es europeo, pero es limitado a su propia área geográfica. Y Ujú, después es un vantaje también para trabajar, para estudiar en el futuro de los niños, porque, ujú, por ejemplo, Lucía o Sofía, si un día quieren estudiar en Italia, son nativos, ujú, no tengo no, también acento, son completamente hábiles de moverse, transferirse allá y empezar una vida allá. Yo opino que está una muy grande diferencia cuando uno aprende un idioma de adulto cuando ujú, es de niños. Cuando es de niño es fácil porque es como un juego. ujú, Cuando es adulto, le toca hacer cursos, le toca hacer estudiar y nunca va a llegar al nivel de los nativos. Ellos, para mí, son nativos en alemán, en italiano y en español. Son equivalentes, ¿no? ujú. Para mí es un grande vantaje que tengo sin saber de tener y que van a utilizar seguramente en el futuro. Totalmente, o sea, acaba Doménico de responder mi última pregunta, es de cómo imaginan el futuro lingüístico de las niñas y esto que acabas de decir es tan importante porque yo siempre le digo a los padres de familia, nosotros por el momento somos los responsables de tomar las decisiones que ellos por su inmadurez en el cerebrito todavía no pueden tomar. Entonces, que mami, que yo no quiero hablar esta lengua, que no, que yo, sí, pero no ha habido ni un solo adulto bilingüe o multilingüe que haya dicho, me arrepiento de que me hayan enseñado esta lengua desde niño. Es que no hay, ¿verdad? Y una de las cosas que más bien siempre veo es qué tristeza, ¿por qué mi papá o mi mamá no me habló en esa lengua? Si hubiera tenido todas las ventajas desde pequeño para ser bilingüe o para ser multilingüe. Y no solo, digamos, a manera ay, sí, la conexión familiar, la conexión con las raíces, lo que acabas de decir, Domenico, decidir, me puedo ir a este país y moverme ahí como si estuviera en mi casa, Ujú. porque es un país a donde manejo la lengua, conozco la cultura, donde me siento también parte de. El alemán también es parte de las niñas, a pesar de que no tengan un padre de familia alemán o alemana, el alemán es otra de sus lenguas maternas. Es importante también aclarar esto. Las niñas de ellos han recibido exposición a estas tres lenguas y bueno, el inglés también, pero contemos las tres lenguas más importantes de la familia que son español, italiano y alemán, desde el añito, ¿verdad? De nacida, por ejemplo, Lucía. Y esto significa niños que adquieren una lengua antes de los 2 años, que sus cuidadores primarios, en este caso las maestras del kinder, hablan con ellas en esa lengua,
también se considera lengua materna. En la lingüística no se dice lengua materna, se dice primera lengua. Entonces, sus chiquitas tienen 3 primeras lenguas. Escuchan el inglés como parte de esa lengua que se habla entre mamá y papá, pero no es una lengua, digamos, que ellas usen activamente. Sin embargo, yo me imagino que va a ser muy rápido cómo van a adquirir el inglés porque es una lengua que se escucha y es familiar para ellas. ¿Han tenido algún pensamiento con el inglés ustedes? Sí, Lucía, por ejemplo, ahora ya nos damos cuenta que entiende. Bueno, muchas cosas que si son sencillas, ella te responde. Ajá. Entonces tú dices, ah, ya, o a veces nos dice, esto significa tal cosa. Y ahora con la música, por ejemplo, que escucha cuando va al baile y entonces me dice, ¿qué significa esto? Y empieza como ya a darse cuenta, ¿no? Del idioma. Y Ujú. acá empiezan desde el tercer grado el inglés en el colegio, así que yo creo que ella quería, se podía hacer desde el primer grado, que vaya a clases de inglés, pero tú sabes que ella tiene muchas actividades. Entonces le dijimos tranquila, porque igual estamos seguros que no va a tener problemas con eso. Lo que sí hacemos y también nos apoyamos muchísimo es que por el momento Lucía va a clases de italiano, Sofía todavía no, porque es muy chiquita, pero ambas van también a clases de español. Ujú. Entonces, sobre todo yo estuve buscando mucho después de que se empezó a activar el español, una ayuda externa. ¿Por qué? Porque como Domenico nombró, nosotros siempre estamos en Italia, con amigos en Italia, de Lucía, etcétera. Yo quería que ella mire que hay miles de niños también que hablan español Mm. y que usan esta lengua también. Y eso me lo dio el curso y al inicio, como son chiquitos, es más de jugar, ¿no? Y Ujú. de escuchar canciones, de hacer manualidades, pero en español con otros, como dices, compañeritos iguales a ella. Y esto nos ha ayudado muchísimo. Y es muy lindo también al mismo tiempo escucharla porque, claro, ha tenido profesores también, hay españoles, mexicanos, argentinos, que ha tomado algunas expresiones o palabras también del español, que yo no las digo, pero las entiendo. Y es muy bonito ver cómo eso, ¿no? Dentro de ella que no lo Ujú. sabe, Y claro, yo te lo explico, pero es muy bonito tener ese apoyo también adicional. claro, y vean qué importante la geografía, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para Claudia y para mí, llevar a nuestros niños a nuestros países es toda una planificación financiera, de vacaciones, es una gran planificación familiar que requiere mucho, mucho esfuerzo. En el caso de Doménico, de las personas bueno, viven en Alemania, pero tienen una familia aquí en Europa, es un poco más fácil, ¿verdad? Y se nota también entonces que es una niña que ha pasado todos sus veranos en Italia. Claro que va a tener esa lengua bastante activa, ¿verdad? Ujú. No quiero decir, o sea, no quiero decir que sea solo por eso. Si Doménico no hace el esfuerzo el día a día en casa, esa niña no hablaría el italiano que habla cuando va allá. Entonces, Claro. vean, una cosa es que es complemento, ¿verdad? La base está en lo que nosotros hagamos como familia, pero el complemento de ir, de ver niños que hablan esa lengua, desenvolverse con sus peers, en esa lengua es maravilloso. Muy bien, para cerrar, solo una cosa de cada uno me gustaría y es, ¿qué les dirían ustedes a los padres que están comenzando este camino de la crianza multilingüe? Un consejito cada uno. Tal vez si empezamos con Doménico. Sí, de seguir también cuando puede parecer que es frustrante porque uno no le sale, que al niño no le sale inmediatamente la palabra, pero seguir porque tiene un gran valor, va a ayudar a los niños, él lo hace entrar más en la cultura del padre. Ujú. O sea, seguir sin parar, Sí, eso es. parar Aunque no se vean los frutos, todos está los días, pasando. todos los días. Ajá, ajá. Y Clau. Yo adicional a eso diría que tienen que tener una estructura, que es mejor empezar con un plan organizado que luego irse dando cuenta y luego, por ejemplo, tener algún niño pasivo y tener que activar su idioma. Entonces,
que se instruyan, que tengan un plan adecuado para su familia y su contexto y fundamental, perseverar, porque al final el que persevera alcanza. Así es. Bueno, mil gracias. Muy, muy agradecida de haber podido compartir con ustedes hoy, de escuchar la perspectiva también de un hombre, porque en mi casa, en mi casa de bilingüismo consciente, en este podcast, pues han estado más mamás que papás. Así que, Doménico, muchas gracias por sacar tu tiempo, porque yo sé que también el español no es tu lengua dominante, así que mil gracias. A Clau también, gracias por darnos su perspectiva de mamá, de niñas multilingües. Y les recuerdo a todos que las inscripciones al taller de Crea tu Plan Lingüístico Familiar están abiertas todavía, estamos todavía a tiempo para inscribirse y pues como decía Clau, empezar estructurados esta crianza multilingüe, ya sea si sus niños están pequeñitos y todavía no hablan, no importa. De hecho, todavía mejor, ¿verdad? Cuando a mí me vienen mamás embarazadas, yo me siento muy contenta porque son familias que ya se están haciendo sus ideas concretas de cómo va a ser. Después prueban ese plan y ajustan las cosas que sea necesario ajustar. Así que mil gracias. Les dejo por aquí abajo en la descripción del episodio el link a las inscripciones y muchas gracias nuevamente a Doménico y a Claudia. Nos escuchamos en el próximo episodio de Bilingüismo Consciente.